Hola a todas y a todos, estamos acá una vez más para iniciar la cuarta parte de esta charla de presentación correspondiente a la materia de impacto ambiental de la FADU, para charlar brevemente y muy sintéticamente y muy conceptualmente respecto de la sustentabilidad asociada a la formulación y desarrollo de proyectos. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado respecto del contexto histórico en donde nos toca desarrollar nuestra actividad profesional y por lo tanto ya hemos planteado la particularidad de la época, el contexto del cambio climático, la necesidad de reformular nuestras prácticas proyectuales. Hoy entonces vamos a profundizar un poco respecto de qué entendemos por sustentabilidad, cómo la problemática de la sustentabilidad se intersecta con nuestra actividad profesional. Entonces, sobre lo primero que vamos a trabajar, sobre lo primero que vamos a reflexionar es sobre el concepto de huella ecológica. ¿Por qué me quiero referir a huella ecológica? Para entender de nuevo en qué contexto histórico nos toca operar. El concepto de huella ecológica lo que hace es reflejar cómo el planeta ha sido impactado por la actividad antrópica y entonces, por un lado, crece la población y crecen los niveles de consumo, lo vimos en charlas anteriores, es decir, dos fenómenos que se combinan y se potencian, y que frente a esto hay una pérdida de la capacidad ambiental, la capacidad de brindar servicios ambientales por parte del planeta por cuestiones de degradación, cuestiones de alteración de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Esto produce dos curvas que estamos viendo en imagen, es decir, por un lado aumenta el nivel de consumo de servicios ambientales y por otro lado decrece la biocapacidad del planeta en cuanto a poder procesar la demanda ambiental que todo ese consumo genera. Es decir, cada vez es menor la cantidad de dióxido que puede procesar el planeta y entonces allí existe esta degradación de la biocapacidad. Si nosotros consideramos los niveles de consumo que tiene el planeta en sus distintas comunidades, en sus distintos países, vamos a ver que existe una gran diferencia en términos de hectáreas per cápita, hectáreas por habitante, así se mide la huella ecológica, es decir, la cantidad de hectáreas de planeta que una persona necesita para satisfacer sus necesidades ambientales. Y entonces vamos a ver que hay países que consumen hasta 5 y 6 veces la capacidad ambiental de la que disponen, por supuesto los países más ricos, y en mucho menor medida los países más pobres que están por debajo de la hectárea. Pero, como siempre en esta problemática ambiental, la capacidad del planeta es una capacidad limitada, capacidad que además la actividad humana ha ido degradando y entonces esta capacidad se ve disminuida y por lo tanto estamos consumiendo desde el punto de vista ambiental más planeta del que disponemos. Entonces fíjense este cuadrito que yo les traigo aquí. Si todo el planeta consumiera al mismo nivel que lo hace Estados Unidos, por ejemplo, nosotros necesitaríamos 5 planetas para soportar ambientalmente esos niveles de consumo, esa actividad con esos patrones de funcionamiento. Pero aún si seguimos manteniendo el mismo nivel de consumo que tenemos ahora, estamos consumiendo más planeta del que tenemos. Y esto lo que implica es mayor degradación y que la brecha entre los servicios ambientales disponibles
y los niveles de consumo que siguen creciendo, se hace cada vez más amplia, generando un deterioro ambiental cada vez mayor. Esto ya lo vimos en la charla pasada, estuvimos planteando esta problemática, y esto de alguna manera también lo planteamos en aquellos hitos que señalábamos respecto de cuáles fueron los momentos en que las naciones, a partir de sus encuentros en el marco de las Naciones Unidas, fueron planteando diversas formas de abordar la problemática y diversas estrategias. Habíamos identificado el concepto de desarrollo sustentable allí en el informe de Brundtland, que en todo caso, si no lo recuerdan, repasen la charla anterior. Y digamos hacia fines del siglo pasado se produce una fuerte revisión de cómo se formulan los proyectos. Es decir, finalmente lo que nos está indicando todo esto, el contexto histórico del que ya hablamos, el desarrollo de la huella ecológica y todos los indicadores que en este sentido venimos manejando, nos están indicando que el desarrollo de nuestros proyectos, digamos, de nuestras actividades en general, pero focalicémoslo en los proyectos, que es lo que nos interesa a nosotros desde nuestra actividad profesional. El desarrollo de nuestros proyectos es un desarrollo no sustentable. Lo veíamos también, si se acuerdan, en la primera charla respecto de lo que llamábamos el ciclo proyectual, es decir, aquel ciclo que tenía que ver con el desarrollo de las ciudades, con el desarrollo de la actividad, y que finalmente requería de un segundo ciclo, que era el ciclo de la gestión ambiental, para dotar de sustentabilidad este ciclo. Bueno, la realidad es que esto hacia fin del siglo XX, como veíamos, entra en crisis, y entonces aparece esta necesidad de dotar sustentabilidad a estos proyectos. Allí entonces yo mencionaría tres digamos, casos paradigmáticos de lo que es lo no sustentable, y no los voy a desarrollar aquí porque digamos, llevaría demasiado tiempo, pero yo les recomiendo que ustedes los revisen. El caso de las viviendas de Prit & Go en San Luis es un proyecto del año 57, un conjunto de viviendas que finalmente fue demolido porque era inhabitable. Duró unos 20 años porque en la década del 70 ya fue necesario demolerlo. Las obras de riego en la década del 80 que produjeron el deterioro terminal del Mar Aral y la represa de Asuán. Son tres casos paradigmáticos que me parece que sintetizan lo que es un proyecto no sustentable. Por supuesto, a gran escala. Esto se replica en proyectos de todas las escalas que a ustedes se les puedan ocurrir, pero me parecía que estos sintetizan la problemática que de alguna manera vamos a seguir trabajando y reflexionando. Entonces, ¿por qué son casos por qué yo los llamo casos paradigmáticos? Porque sintetizan la falta de sustentabilidad en el desarrollo de proyectos en los tres niveles de la sustentabilidad, que después vamos a profundizar un poquito más. El nivel de lo ecológico, es decir, el deterioro de los ecosistemas naturales; el nivel de lo social, es decir, proyectos que no son viables desde el punto de vista social; y finalmente también son no sustentables desde el punto de vista económico. En todo caso, fueron pensados, fueron proyectados para mejorar las condiciones económicas de una comunidad, de un sector de la comunidad, y finalmente terminan siendo una deseconomía para el Estado, un costo que no fue suficientemente estudiado, no fue suficientemente previsto. En ese sentido, planteemos brevemente cuál es la lógica de la formulación de cualquier proyecto más allá de esta problemática de la sustentabilidad. Nosotros, para formular un proyecto,
en general lo conceptualizamos a partir de la lógica de costo-beneficio. Es decir, yo tengo que desarrollar un proyecto determinado que tiene un requerimiento de materiales, de recursos, de tecnologías, una cantidad de cosas que yo pongo en juego y que tienen un costo determinado para obtener un beneficio. Es decir, si soy un desarrollador privado, voy a construir, por ejemplo, un edificio con un costo determinado para luego venderlo a un costo diferente y apropiarme de la diferencia. Esa es la lógica en el sistema, en el mercado, de esta relación costo-beneficio, y yo necesito, por lo menos de antemano, asegurarme esa diferencia para que el proyecto sea viable. Pero resulta que además de esto yo voy a tener externalidades, es decir, efectos, consecuencias, implicancias que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, pero que no han sido incluidas en esa formulación. Esas implicancias pueden tener, desde el punto de vista ambiental, aspectos negativos y aspectos positivos. Es decir, si yo desarrollo un proyecto en supongamos un terreno vacante, baldío, que está intrusado, que tiene problemáticas ambientales, y allí construyo una plaza, bien, si soy el Estado me apropiaré de los beneficios sociales que ese proyecto tiene, pero además voy a generar una externalidad positiva para todos los vecinos de la zona, porque sus propiedades van a valer más, porque la calidad de vida va a ser más agradable. Es decir, más allá del objetivo específico de ese proyecto, que es, en este caso, por tratarse de un operador público, brindar un servicio de esparcimiento, también voy a generar cuestiones externas al proyecto que van a tener efectos positivos sobre el ambiente. Pero también puede ser la contraria, puede ser que yo en un lugar que hoy se presenta como un lugar que ambientalmente que brinda servicios, como por ejemplo, supongamos que yo tengo un bosque o un parque o una situación positiva desde el punto de vista de la calidad de vida, y yo ahí radico actividades industriales que producen ruido, que producen emisiones gaseosas o efluentes, etcétera, etcétera, aún teniendo en cuenta que cumplan con toda la normativa en cada una de esas emisiones, yo voy a tener un efecto ambiental negativo, es decir, de alguna manera a quienes son linderos a esa circunstancia se les va a generar una merma en la calidad de vida, se les va a generar algún conflicto en relación a esta cuestión. Ahí voy a tener una externalidad negativa, es decir, yo cumplí como desarrollador de un proyecto con toda la normativa y con todas las cuestiones que tengo que cumplir, no obstante eso tuve efectos negativos sobre el ambiente, he generado una externalidad. Muy bien, este es el concepto de externalidad que en la formulación tradicional de los proyectos no es considerado. Si lo pensamos en términos de cómo se formula un proyecto, lo podríamos sintetizar con estos esquemas. Por un lado, yo tengo en el primer modelo de formulación, tengo el proyecto es un conjunto de documentos. Inicialmente, en la etapa de formulación, yo tengo un conjunto de documentos que definen cómo es un proyecto. Eso me permite a mí establecer cómputos, presupuestos, establecer una relación costo-beneficio. Las externalidades no se explicitan, no las analizo, porque en realidad yo depende de esta relación costo-beneficio si el proyecto es viable o no. Entonces, desde el punto de vista ambiental, al no tener yo esas externalidades analizadas, se me van a convertir en pasivos ambientales, es decir, aquello de que yo provoqué un cierto deterioro en el ambiente, ya sea que cumplía con la norma o no, digamos, esto es secundario para este tipo de análisis que estamos haciendo, produje una cierta deseconomía en el bien común, porque finalmente esos pasivos tienen que asumirlos el Estado. Por ejemplo, tomemos como caso la cuenca Matanza-Riachuelo. Uno puede
pensar que la cuenca Matanza-Riachuelo ha sufrido una contaminación fuertísima en los últimos 200 años, y esto, producto de todos los proyectos que se instalaron en el curso de la cuenca y que fueron volcando efluentes sobre esa cuenca, y esos pasivos que se han generado en esa cuenca hoy tienen un costo millonario, multimillonario en dólares, que el Estado se tiene que hacer cargo, porque esas externalidades negativas de cada uno de esos proyectos no fueron adecuadamente tratadas o adecuadamente previstas en el momento en que esos proyectos se instalaron. Es decir, estas externalidades de los proyectos, sobre todo estas externalidades negativas, finalmente terminan siendo una carga para las comunidades que las deben soportar, que se convierten en costos para el Estado o costos para el bien común, y en una baja en la calidad ambiental del ámbito en el que se tiene que desarrollar. Incluso en muchos casos con riesgos serios a la salud, ¿no? Cuando hablamos de contaminaciones severas, el riesgo a la salud también está. Muy bien, frente a esto entonces aparece un segundo modelo de formulación de proyectos, en el cual tengo ese mismo proyecto, pero ahora yo aplico una evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo, una vez que tengo formulado el proyecto y establecida esa relación costo-beneficio, analizo cuáles son esas externalidades propias del proyecto, que no fueron analizadas antes, y entonces establezco medidas de mitigación. ¿Qué quiere decir medidas de mitigación? Que voy a tomar aquellas medidas que me permitan o evitar, o morigerar, o disminuir, o compensar aquellos efectos negativos que el proyecto va a tener, aquellas externalidades que juegan en contra del ambiente, para mejorar la performance de ese ambiente. Y allí yo voy a mejorar ese comportamiento ambiental del proyecto, pero estas medidas de mitigación aparecen una vez que el proyecto ya está formulado, por lo cual la capacidad de maniobra que yo tengo en relación a corregir, mejorar, modificar ese proyecto es limitada, y por lo tanto las medidas que yo planteé también van a afectar esa relación costo-beneficio. Lo cual también es un problema, porque si hay una alteración relativamente significativa de esa relación costo-beneficio, esto puede poner en riesgo la viabilidad del proyecto, con lo cual también tengo un problema desde el punto de vista de que yo, ya como desarrollador, pagué el proyecto ya está formulado, en general los procesos ya están avanzados, es decir, hay una cantidad de inconvenientes de tipo de logística y de práctica secuencial que ponen en crisis este modelo. Y entonces aparece el tercer modelo, que en todo caso es el modelo sobre el cual tenemos que trabajar y sobre el cual vamos a desarrollar en los talleres algunas experiencias. En este modelo lo que se pretende es que la problemática ambiental se internalice ya en la etapa de formulación del proyecto. Y entonces la relación costo-beneficio está formulada de manera tal que no requiere de una acción posterior, ya está consolidada incorporando todas las variables ambientales que se requirió que fueran consideradas oportunamente. Las externalidades ya se conocen desde el principio, desde el vamos, y entonces la evaluación de impacto ambiental aparece como una instancia de verificación, pero ya no nos puede presentar alteraciones a ese proyecto. En este modelo es donde se optimizan los resultados desde el punto de vista ambiental. Digamos, es importante tener clara esta conceptualización, porque a pesar de que esto que yo digo, obviamente es algo conocido y algo que van a encontrar en toda la bibliografía vinculada con el tema, no es algo que suceda en la práctica cotidiana. En la práctica cotidiana, en general, los proyectos se siguen pensando, por supuesto, en la mayoría, no digo que todos, pero en una gran mayoría se siguen pensando con la lógica de la primera y la segunda fila, y
bastantes menos con la lógica de la tercera fila. Así que esto de alguna manera es el encuadre en el que vamos a seguir trabajando.